somos? Es el título de la prédica. Hay varias interrogantes que tenemos. ¿Quiénes creemos ser? ¿Quiénes demostramos ser? ¿Y quiénes somos realmente? El viernes el pastor nos trae un estudio muy importante acerca de nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos realmente nosotros en Cristo? En la primera charla vimos qué era la palabra de Dios. Y en esta segunda, la identidad nuestra, la identidad en Cristo. Por favor, acompáñenme en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 27. Génesis 1:27. Y dice así la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice la palabra de Dios que Dios nos creó a su imagen. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Cuando decimos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿será que nos parecemos físicamente a Dios? ¿Será que Dios se parece a ti y a mí físicamente? La palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Y entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios que nos creó a imagen y semejanza de Él? Vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 5, el versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la semejanza a Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo físico, que un día va a haber corrupción si el Señor no ha venido antes, porque si el Señor viene antes, nos iremos en cuerpos gloriosos a su presencia. Pero si no, este cuerpo se queda aquí. El espíritu lo dio Dios y vuelve a Él. Y el alma es tu responsabilidad y mi responsabilidad. En el alma es lo que comúnmente llamamos el corazón. El alma es donde están las emociones, donde están los sentimientos y donde está la mente. ¿Por qué? Porque somos seres racionales. No somos animales, no somos seres irracionales, tenemos mente. Y hoy vamos a mirar quiénes somos, porque la responsabilidad nuestra es esa, nuestra alma. ¿Qué estamos haciendo con nuestra alma? ¿Quiénes somos? Normalmente uno le pregunta a todo el mundo y todo el mundo dice que todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados y hechos por Dios. Pero no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son realmente hijos de Dios? Miremos lo que dice la palabra en Juan 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron y creen en su nombre. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Somos hijos de Dios? ¿Tú le has recibido en su corazón? ¿Tú le crees a Dios? ¿O simplemente eres hijo de Dios porque lo dice la gente? Para ser hijo de Dios se necesita primeramente esas dos condiciones: creer en Él y aceptar su santa voluntad.
para ser realmente hijos de Dios. Hay una pregunta muy grande y es, ¿realmente nosotros creemos que somos hijos de Dios? ¿Qué pensarían ustedes si yo le dijera que yo soy hijo del presidente Obama? Ya vi que se rieron. ¿Por qué? Mi comportamiento no es presidencial, ¿o qué? Yo soy un hombre elegante. ¿O no doy la talla para ser hijo de un presidente? Igual, si tú dices que eres hijo de Dios, pero tu comportamiento no está de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios, se van a burlar de ti en la cara. Porque para ser hijo de un presidente, yo debería andar con guardaespaldas, mi comportamiento debería ser diferente. Ser hijo de un presidente debe ser muy chévere, ¿cierto? Pero a la vez también debe ser muy tormentoso, porque se pierde la libertad. Ya no puedo hacer lo que yo quería, ¿por qué? Porque tengo que andar con guardaespaldas. Mi comportamiento, mi lenguaje, todo debe ser diferente. Igual, mis hermanos, ¿quién eres? ¿Eres hijo de Dios? Si tú eres hijo de Dios, tu comportamiento debe ser mejor que el hijo del presidente. Tu comportamiento debe ser muy diferente, que reflejes la imagen y figura de Dios. Que la gente vea y diga, wow, ese hombre es diferente, esa mujer es diferente. ¿Qué tiene? Le voy a preguntar. Y que tú puedas decirle, yo soy un hijo de Dios o yo soy una hija de Dios. Pero no que andes pregonando diciendo, yo soy hijo de Dios y se burlen de ti en la cara. Hoy vamos a definir realmente quiénes somos. Vamos a ir por favor al libro de Génesis, en el capítulo 32. Génesis capítulo 32, los versículos del 24 al 28. Esta es la historia de Jacob cuando está huyendo de su hermano Esaú. Y mire lo que le pasa a Jacob. Dice el versículo 24. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque ya raya el alba. Y Jacobo le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Quieres mudar tu nombre de criatura a hijo de Dios? Jacob significa ladrón, usurpador, y Dios se lo cambió por Israel, que significa el príncipe de Dios. ¿Qué hacíamos antes de estar en Cristo? ¿Cómo nos llamaban? ¿Cómo nos decían? Hay muchos términos que utiliza la gente para tratarnos cuando de pronto estábamos en el antiguo hombre: ladrón, drogadicto, fornicario, adúltero y muchas más palabras que nos decían. Pero hoy quieres mudar ese nombre, tienes que luchar con Jehová. Dice que el alba rayaba y Jacob no soltaba el ángel de Jehová y le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Estás dispuesto tú a no soltar la mano de Dios hasta que Dios no te mude tu nombre? ¿Hasta que Dios te llame hijo mío o amigo mío? ¿Estás dispuesto a luchar hasta que el alba raye? ¿O solamente estamos haciendo oraciones sencillas, pidiéndole a Dios por algún capricho? ¿O estamos realmente queriendo ser
hijos de Dios. ¿Quién eres y quién quieres ser? Por favor, acompáñenme al Salmo 119. Miremos las promesas y las exigencias que Dios tiene para que seamos llamados hijos de Dios. Salmo 119, versículo 67. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Para nosotros volver a los caminos de Dios, debo haber sido humillado. Dice, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Difícil a veces decir esto, ¿cierto? Pero miren lo que está diciendo David. Son como miel tus leyes, son como ley tus mandamientos, son agradables a mí. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Las exigencias de Dios son muy altas. Las exigencias de Dios son estrictas. ¿Nos gozamos? ¿Cantamos esa alabanza con todo el corazón? Yo veo que todos levantamos las manos. A mí se me pone la piel de gallina cuando alabo a Dios. Pero es verdad, alabamos a Dios en las tribulaciones, alabamos a Dios en las pruebas. Le creemos a Dios cuando Dios nos dice que nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y lo que fluye de esa tierra es hiel. Cuando venimos a este país con tantas expectativas y con tantas esperanzas, y lo que encontramos de pronto no es lo que teníamos en mente. Dios, ¿para qué me has traído a este lugar? Dios, ¿para qué me has llevado allá? Me has avergonzado. No parezco que fuera tu hijo. No, alaba a Dios en esos momentos de angustia. Alaba a Dios en esos momentos de desesperación. Porque vamos a mirar por qué es que realmente somos hijos de Dios. Por favor, acompáñenme en el libro de Juan, en el capítulo 15. Juan capítulo 15, los versículos 14 y 16. Antes de eso quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo ven ustedes a Dios? ¿Un Dios castigador? ¿Un Dios distante? ¿Un Dios lejano? ¿Un Dios que uno le habla y parece que no le escuchara? ¿O tú realmente sientes a Dios en tu corazón? Mire lo que dice Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto es como una muletilla que utilizamos. Es que yo pido todo en el nombre de Jesús, y como yo soy hijo del rey, yo soy hija del rey, Dios todo me lo da. Y como todo lo pedimos en su nombre, porque pedimos caprichosamente, pero decimos, y en el nombre de Jesús yo lo pido. Y en el nombre de Jesús hay poder.
Pero nos olvidamos del versículo 14 que dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Óigalo bien, si hacéis lo que yo os mando. Vamos a mirar qué es que nos manda a hacer Dios. Vamos por favor al Salmo número 92. El versículo 12, Salmo 92, 12. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Saben algo, mis hermanos? Hay algo muy particular. Y ahí habla de que seamos como los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano son unos árboles que parecen edificios. Son árboles que miden hasta 130 metros de altura y su diámetro son 14 metros. No es cualquier arbolito que hay por allá, son árboles gigantes que el mismo Salomón los utilizó en la edificación del templo de Jehová. Y Dios está diciendo acá, ¿tú quieres ser como ese cedro del Líbano? ¿Sabes algo? Para que ese cedro crezca de esa manera, tienen que venir vientos fuertes, vientos recios y quebrar prácticamente al cedro para que él rompa la savia y la savia llegue y el árbol se fortalezca. Déjeme decirle algo, mis hermanos. Si usted quiere ser como ese cedro, como ese árbol plantado en la casa de Jehová, tienes que permitir que Jehová te quiebre, que Jehová te rompa. ¿Para qué? Para que crezcas, para que cada día te fortalezcas más. ¿Sabes cómo es la única forma de crecer? Cuando Dios te prueba en situaciones difíciles. Déjenme decirles, la situación de Juan Emilio me impactó mucho mi vida. En esta semana el pastor Benjamín me decía, y Carolina, que su hermano y su tío había sufrido un infarto y que había perdido el 80% de su corazón. Yo hace 3 meses sufrí un infarto fulminante y me mató el 70% de mi corazón. Luché contra la muerte, pero Dios me dio la victoria. Dios me decía, ¿tú quieres ser como un cedro? Rómpete, rómpete en pedazos, que yo te levantaré y haré de ti una nueva criatura. Haré de ti un hombre nuevo. Cuando yo entré a ese quirófano, después de media hora de angustia, después de media hora de estar luchando contra la muerte, fueron pocos los instantes en que Dios cambió mi corazón. Dios me dio un corazón nuevo, me dio una nueva oportunidad. Me dijo, Omar, tu tiempo no es ahora. Tú tienes cosas que hacer en la tierra. ¿Quién eres tú? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios, que Dios ha partido esa savia para que esa savia florezca y lleve fruto, fruto que permanezca. Debemos glorificar a Dios, sea para vida o sea para muerte. Juan Emilio, Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque era su tiempo. No porque yo soy mejor persona, mejor hombre Dios me dejó en la tierra. No, es la santa y perfecta voluntad de Dios. A Dios le plació dejarme, gloria a Dios. Pero si Dios me hubiera llevado, gloria a Dios también. Porque yo sé para dónde iba. Yo sé que mi Redentor vive y yo estaría en su presencia. Gloria a Dios.
Por favor, acompáñenme en el libro de Corintios, en el capítulo 15, el versículo 58. Primera de Corintios 15, 58. Mire lo que nos dice el Señor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Óigalo bien, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo debemos ser? Firmes y constantes en algunos momentos cuando las cosas estén bien, ¿cierto? No, siempre, siempre tenemos que estar firmes y constantes. Así la adversidad se venga encima, así las cosas no salgan como nosotros queremos, pero debemos estar firmes y constantes en el Señor. ¿Cómo logramos estar firmes y constantes en el Señor? Vamos a mirar en segunda de Pedro qué es lo que Dios nos dice para ver realmente quiénes somos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 5 hasta el 10. Y dice así la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Óigalo bien, no caeréis jamás. ¿Haciendo qué cosas? Vamos a analizarlas. La primera cosa que dice es, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Está dado por hecho de que todos tenemos fe, porque ahí dice, añádale a la fe. O sea que la fe ya tiene que estar en los hijos de Dios. Dice, añádale a la fe virtud. Miremos Efesios 2, 8, 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todos somos salvos por fe. Ahorita ministraba Lisbeth sobre eso. Somos salvos por gracia, no son por tus obras. No eres porque tú eres bueno, no eres porque tú vienes cada 8 días a la iglesia, porque tú diezmas y haces esto y aquello, no. Es un don de Dios, es algo que Dios nos da. Pero a ese don que dice que tenemos que agregarle virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es una cualidad, es una disposición, es tomar iniciativa, es volver un hábito. ¿Qué es volver un hábito? La fe. Es que siempre esté en nuestras vidas. Cuando nosotros nacemos, nosotros no nos sabemos vestir, ¿cierto? A nosotros nos visten cuando niños. Yo me acuerdo que cuando niño me vestía muy bonito. Ahora también, sí. Pero ahora me viste mi esposa, antes era mi madre.
pero no sabíamos vestirnos. Nos vestían nuestros padres, pero hoy en día es un hábito. ¿Quién piensa para vestirse? Pues, aparte de las mujeres. Nada, uno se viste fácil. Uno se viste rápido. ¿Por qué? Porque se volvió un hábito. Dios quiere que la fe se vuelva un hábito en tu vida. De que la fe cada día crezca. ¿Cómo haces crecer la fe? Pasando por pruebas y tribulaciones. Dios no es un Dios mágico que te dice, te aumento la fe, tú eres un hombre lleno de fe. No, cada día te pone pruebas y entre más duras las pruebas, tu fe aumenta y tu hábito de fe se vuelve más grande. Ya añadiste virtud a la fe. Amén. Amén, gloria a Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Santiago, un poquito más adelante. Santiago capítulo 2, los versículos 14 al 23. Dice así la palabra de Dios con respecto a la fe. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque la fe, ¿podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno diría, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La fe tiene que tener obras. Como dice allí, si algún hermano viene y te dice que tienes frío, tú le dices, voy a orar para que el Señor te caliente. O algún hermano viene y te dice, tengo hambre, voy a orar por ti para que el Señor supla. Eso está bien, definitivamente. Pero ¿sabes también qué? Dios está diciendo, voy a probar el bolsillo a ver dónde lo tiene. Si lo tiene bien ajustado o son de los que tienen el bolsillo siempre abierto. Personas generosas, personas que son dolientes a lo que le pasa a la otra persona. Eso es añadir virtud a la fe. Eso es poner la fe en acción. Vamos a mirar el otro punto. Después de añadir virtud a la fe, dice que le debemos añadir conocimiento. ¿Saben algo? Normalmente hacemos lo contrario. Normalmente queremos primero añadirle conocimiento para después añadirle virtud. ¿Qué es conocimiento? Es entender a Dios, ¿cierto? ¿Y a Dios quién lo entiende? Nadie. Si Dios se dejase entender, Dios sería igual que nosotros. Pero Dios es incomprensible. Dios no llamó a Abraham y le dijo a Abraham, ven, te voy a mandar a una tierra a los 99 años. Tienes que esperar un poco de años para que tengas tu primer hijo. Y allá en esa tierra vas a tener muchos problemas y bueno, y comienza a explicarle todo. Él no hizo así. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso es conocimiento. ¿Cómo se adquiere conocimiento? Obedeciéndole a Dios. ¿Cómo se adquiere conocimiento? Haciéndole caso a Dios. Pero no, nosotros primero tenemos que conjeturar si lo que Dios está diciendo me conviene o no me conviene. Dios te dice, Omar, muévete de empleo. ¿Para cuál? ¿Mejor horario y mejor paga? Muévete de empleo. ¿Cómo así? Cambia. Deja de ser rabioso. Deja de ser un mal marido. ¿Cómo así? Y esa mujer que tengo en la casa que no se la aguanta a nadie, ¿qué? Cámbiala primero a ella. Estamos conjeturando a Dios.
Estamos siempre poniendo adelante el conocimiento antes de obedecerle a Dios, antes de poner en acción la fe, antes de añadirle virtud, queremos añadirle conocimiento. Y Dios dice, añade virtud y luego añade conocimiento. ¿Quieres ser una persona sabia? Obedécele a Dios. ¿Quieres ser una persona que quiere conocer a Dios? Obedécele a Dios. No cuestiones a Dios. No le preguntes a Dios por qué, sino pregúntale para qué. Miremos ahí mismo en Santiago, en el capítulo 1, los versículos del 5 al 8. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo levanto la mano, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No pienses, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Se acuerda lo que leíamos ahora? ¿Quieres recibir de Dios? Pues mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Pídele sabiduría y Él te la dará abundantemente. No te la dará poquita, te la dará abundantemente. Pero ¿qué dice? Pídela con fe. Señor, dame sabiduría. Y seguimos de cabezones. No, Señor, dame sabiduría. Y el Señor te da sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? Esa mujer que dices que no te sirve, ámala. ¿Cómo? Sí, ámala. Eso es sabiduría. Obedecerle a Dios. Así tú no estés viendo las cosas como tú quieres que las veas, Dios sí las está viendo. Dios está llevando a esa mujer a lo que tú estás esperando, a lo que tú deseas. Pero Dios quiere que tú des ese paso de obediencia. Dios quiere que tú te muevas en fe. Dios quiere que Él haga lo que Él te está diciendo, no lo que tú piensas. ¿Sabes algo? Entre más obstinado te pongas y entre más reproche le hagas a Dios, la vida se te va a volver más a cuadritos. Dios, dame paciencia. ¿Y qué hace Dios? Te pone 3 hijos canzones y rebeldes y que te hagan bulla. ¿Qué estaré pagando yo, Señor? Me pediste paciencia. Allí, con ese conocimiento, es que vas a adquirir paciencia. ¿Y sabes cuándo tienes conocimiento? Cuando tú dices, wow, me acuerdo cuando en una charla dijeron, los niños crecen muy rápido y hoy en día extraño las paredes rayadas y extraño el desorden en la casa porque mis hijos se fueron. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa. Y de esos 3 hijos que te estaban quejando, ya no están contigo. Y hoy en día añoras que te hagan esa bulla, que te rayen las paredes, que te rompan los muebles, que te abran la nevera. ¿Por qué? Porque no adquiriste conocimiento cuando Dios te lo estaba diciendo. Dice que al conocimiento añadirle dominio propio. Dominio propio es controlarnos a nosotros mismos, no que las emociones y los sentimientos nos controlen. Vimos que somos tripartitos, ¿cierto? Y vimos una parte que es el alma. En el alma están los sentimientos y las emociones y la mente y los deseos. Yo tengo deseo de comer. Pero si yo no tengo dominio propio, como y como y como y ¿qué pasa? Me engordo. Pero yo tengo dominio propio. Yo le digo a mi cuerpo, no señor, usted se va a comer ese poquito y no más. Y mi cuerpo sigue reclamando y no le voy a dar. ¿Por qué? Porque yo tengo dominio propio. Tienes ese sentimiento de ira y de rabia que quieres atropellar y matar a todo mundo. Y Dios te dice, contrólate, ten dominio propio. Pero ¿cómo va a tener dominio propio con este jefe que me la tiene montada? Aprende a tener dominio propio. Aprende a controlar tus emociones. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 6:12.
dice, Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna. Cuando yo entré al cristianismo, yo decía, oiga, estos cristianos no hacen nada. Yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo, yo no hago y yo no hago. Y yo, estos tipos no hacen nada, qué vida tan aburridona. Porque yo en ese tiempo era bailarín y bebedor. Y la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y dice, de nada me dejaré dominar. Ahora no digan, uy, el hermano dijo que yo puedo hacer lo que quiera, pero sin dejarme dominar. No, Señor. Aprendamos a tener dominio propio. ¿Qué es tener dominio propio? Que nada controle nuestra mente. Tú tienes la capacidad de controlar cualquier sentimiento y cualquier deseo. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil. Cuando yo vengo a predicar, las manos se me ponen heladas y la barriga me hace así. Y yo por más que le digo, estate quieta, no. Son sentimientos, son emociones. Pero yo no me dejo llevar por eso. Yo no voy a subir no, yo le digo a Dios, Dios, dame respaldo, ayúdame. No soy yo el que voy a hablar, eres tú el que vas a hablar. Y Dios me respalda. Y Dios me hace quitar ese miedo y ese susto. Porque ¿saben una cosa, mis hermanos? El día que me suba aquí y no tenga miedo, ese día me tengo que ir. Porque ya soy un sobrado. Pero gracias a Dios que todavía tengo temor y temblor de traer su palabra. Porque sabemos que es Dios quien está tratando con nuestras vidas. Sabemos que es Dios quien nos está ministrando. Pero ya le añadimos dominio propio. Ahora, ¿qué le vamos a añadir al dominio propio? Dice, añadirle paciencia. Paciencia es permanencia. Paciencia no es pasividad. Porque sí que hay cristianos pacientes, ¿cierto? Yo ya tengo la fe, ya le puse virtud porque ya oré por el trabajo, ya tengo conocimiento porque aprendí, ya tengo dominio propio porque no me dejo y ahora tengo paciencia, me voy a sentar a esperar que Dios me dé el trabajo. Pues déjeme decirle que eso no se llama paciencia, eso se llama pereza. ¿Sí? Paciencia es pasividad. Paciencia no es pasividad, paciencia es esperar en Dios. Miremos un ejemplo. Miremos en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Para que entendamos realmente qué es la paciencia. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiere decir con paciencia? ¿Que la corramos ahí sentados? No, que perseveremos, que sigamos hasta que alcancemos la meta. Eso significa paciencia, perseverar, seguir. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Quiénes somos? ¿Hijos o bastardos? El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice disciplina, no castigo. Disciplina. ¿Qué es disciplinar? Disciplinar es corregir, disciplinar es enderezar a la persona. ¿Qué es castigar? Darle duro, echarlo a la basura y después de un tiempo sacarlo, quitarle la basura y que siga la vida. No, disciplinarlo es corregirlo. Es Dios decirle, hasta que tú no entiendas, no te suelto. Señor, dame paciencia y dele y nada. Te pone otro hijo allí, te pone un marido cansón. Hasta que no entiendas, Dios no va a quitar la disciplina de tu vida. Pero cuando tú logres entender cuál es el propósito de Dios en tu vida, tú vas a entender que eres un hijo de Dios, porque Dios al que ama, disciplina. Luego dice que a la paciencia hay que agregarle piedad. Piedad significa compasión, misericordia y lealtad. Leamos 2 de Timoteo 3. Un poquito atrás. Segunda de Timoteo, capítulo 3 dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Será que estamos en los postreros tiempos? Dice que los días serán peligrosos. Mire, ¿por qué son tan peligrosos? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amados de los delitos más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitad. ¿Será que estamos en los postreros tiempos? Son palabras fuertes que uno no quisiera ni mencionarlas, pero son hombres vestidos de piedad. Son hombres que uno los ve y pareciera que no hicieran nada. La palabra de Dios dice que Dios vino y sembró el trigo, pero vino el enemigo y sembró la cizaña. Y la cizaña y el trigo crecieron juntas y son idénticos. Lo único que los diferencia es el fruto. El fruto del trigo es blanco y el fruto de la cizaña es negro. Pero ¿sabes qué dice Dios? No los arranques, porque si arrancas la cizaña, de pronto también arrancarás el trigo. Él dice, yo tengo la hoz puesta. Él se va a encargar de abrir el trigo y la cizaña y mirar si tú tienes fruto blanco o si tú tienes fruto negro. Si tú realmente eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. No nos corresponde a nosotros, a los hermanos en Cristo, sentarnos y juzgar y arrancar la cizaña. Eso es trabajo de nuestro Señor Jesucristo. A ti, lo único que te exige Dios es que hagas estos pasos, que realmente seas un hijo de Dios, que tu fruto no sea más negro, sino que tu fruto sea blanco. Que ninguna de esas palabras que acabamos de mencionar estén en tu vida presente. Que Dios haga añadir en ti piedad. Luego dice, a la piedad añadirle afecto fraternal. Wow, ese sí nos cabe a la iglesia Nueva Vida todito. Afecto fraternal. Cuando saludamos a nuestros hermanos con ese abrazo aquí, saluda al hermano y todo el mundo lo abraza. Y mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está de hermoso? Todas esas bellas palabras. Eso es amor fraternal. ¿Cierto? Mentira, ¿cierto? Miremos lo que es el amor fraternal.
Primero miremos un puntico en Hebreos. Hebreos 13:1. No quiero que me juzguen, o sea, yo sé que muchos, me incluyo, lo hacemos de corazón, ¿sí? No piense que todos son hipócritas, no, muchos lo hacemos de corazón. Pero miremos realmente qué significa el amor fraternal, el afecto fraternal. Hebreos 13:1, del 1 al 3, dice: permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, no es el abrazo, oiga, la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Cuánto misionero viene y nos lo hospedamos en nuestra casa, cierto? Acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Eso es afecto fraternal. Pero hay otro. Miremos Romanos 12. Este sí es largo. Romanos 12. Miremos los versículos del 10 al 21. Mire lo que es el amor fraternal. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os neguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es amor fraternal. Duro, ¿cierto? Cuando alguien le hace algo a uno malo, ¿uno qué quiere hacer? Pagarle con la misma moneda. Es que él no merece eso. Un tipo que trata mal a la esposa, que no lleva para el mercado, ¿cómo así que lo trate bien? Pues eso dice la palabra: pon ascuas de fuego sobre su cabeza. Dice la palabra de Dios: ¿qué virtud hay en que haces bien a quien bien te hace? Eso no es virtud. ¿Qué es virtud? Hacerle bien a quien mal te hace. Si tu enemigo tiene hambre, dale veneno. No, dale de comer, dice la palabra de Dios. O no le des de comer para que se muera. No, Señor, dice dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Eso es amor fraternal. ¿Quiénes somos? Hijos, amigos de Dios. Y por último dice que al amor fraternal añadámosle amor. Todo eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 5. Todo esto que hemos estado viendo, estos 7 puntos, estos 7 principios que tenemos que tener nosotros, los hijos de Dios. Y por último, amor. ¿Cómo ves a Dios? ¿Como un Dios amoroso?
como un Dios que te ama. ¿Tú amas a Dios? Amar a Dios es obedecerle. Amar a Dios es respetarlo. Amar a Dios no es decirle, Dios, yo cuánto te amo. Amar a Dios es demostrarle cuánto lo amamos. Y la única forma de demostrarle a Dios cómo lo amamos es teniéndole temor. Temor no es miedo a Dios. ¿Qué es miedo a Dios? Hacer las cosas por las consecuencias que pueden venir. Yo voy a la iglesia porque de pronto me quedo sin trabajo. Yo voy a la iglesia y diezmo porque de pronto no tengo para el mercado la próxima semana. Eso no es amor. Amor es venir a sus atrios con un corazón dispuesto, con un corazón humillado, a alabarlo, a bendecirlo y a decirle cuánto lo amas, con tus ofrendas de alabanza, con tus ofrendas de amor, con tus ofrendas de fraternidad. Eso es amar a Dios. Y eso es lo que Dios está buscando hoy de nosotros, que le amemos de corazón, que le amemos en espíritu y en verdad. Por favor, acompáñenme en la primera de Juan. Ya con esto estoy terminando. Primera de Juan, capítulo 3, los versículos 1 al 8. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, el que practica el pecado. ¿Por qué? Porque yo sé que todos tenemos errores. Nadie es perfecto. La palabra de Dios dice que no hay uno solo justo. Pero la cuestión está en arrepentirnos y girar 180 grados y no volverlo a hacer. Porque dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Aquel que practica el pecado es hijo de el diablo. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Hijos de Dios? Dice que si somos hijos de Dios tenemos la simiente de Él en nosotros. Y esa simiente no nos deja pecar. ¿Por qué no nos deja pecar esa simiente? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene poder en tu vida. El Espíritu Santo tiene poder en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo no te deja cometer pecado. ¿Por qué? Porque Él mora en ti. Él te advierte, Él te dice cuando tú estás haciendo algo malo. Si tú no lo escuchas, no quiere decir de que Él no esté. Él siempre está con los hijos de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Volverte sensible al Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te hable, escúchalo y obedécelo. Y comienza a practicar estos 7 principios que Dios establece. La fe ya nos fue dada. ¿Pero qué debemos añadirle a la fe?
virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, paciencia. No, perdón, dominio propio. Se me olvidaron. Dice dominio, a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Eso es lo que Dios quiere para que realmente sepamos quiénes somos. Si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. ¿Quién eres tú ante Dios? Mis hermanos, Dios es espíritu. Nosotros también somos espíritu. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Tenemos que cuidar nuestra alma. Nos preocupamos mucho por darle gusto al cuerpo. Nos preocupamos mucho porque las cosas estén bien, porque las cosas pasen bien, porque las cosas sean agradables. Y déjeme decirle, las cosas espirituales y las cosas del alma son difíciles. Pero ¿sabes qué? Te traen vida y vida eterna. Y los placeres de la carne te traen muerte. Tú hoy decides si quieres vivir como un hijo de Dios o si no quieres vivir como un hijo de Dios. Hoy Dios quiere que nosotros entendamos quiénes somos, no quiénes pretendemos ser, no quiénes queremos ser, sino realmente quiénes somos para Dios. Si somos hijos de Dios, ¿qué somos para Él? Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Y vamos a entregarle este tiempo a Dios para que sea Dios trayendo claridad a nuestras vidas. Para que sea Dios mostrándonos realmente quiénes somos. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra ha sido expuesta. Gracias, oh Dios, porque tú has permitido traer hoy a nuestras vidas entendimiento de que la vida de los hijos de Dios para el mundo no es fácil. La vida para los hijos de Dios aparentemente es de tribulación en tribulación, pero no es así. La vida de los hijos de Dios es de victoria en victoria y es de gloria en gloria, porque no le damos loor, no le damos cabida a la carne, le damos cabida al espíritu, le damos cabida al alma. Porque los deseos del cuerpo, los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Los deseos del espíritu son buenos, son perfectos, son agradables. Gracias, oh Padre Celestial, porque nos has dado la oportunidad de identificarnos contigo. Sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza tuya. Y así como tú eres espíritu, nosotros también somos espíritu. Y lo que más cuidamos es nuestra alma, porque nuestra alma tiene vida eterna. Este cuerpo se queda hoy en la tierra o cuando tú lo decidas, Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, porque tú has traído hoy revelación a nuestras vidas. Porque tú has traído entendimiento, Señor, de qué es lo que debemos hacer para ser llamados verdaderos hijos de Dios. Gracias, oh amantísimo Dios, porque tú has traído a nuestras vidas hoy revelación. Gracias, Dios, porque hoy logramos entender que tú has puesto fe en nuestras vidas y que esta fe hay que ponerla en acción para que esta fe nos traiga conocimiento de nuestra vida y este conocimiento nos lleve a llegar a tener dominio propio, a que podamos decirle no a las cosas que no convienen. Para que este dominio propio nos traiga paciencia, para que ese dominio propio nos haga llevarte, Señor, a ese varón perfecto que eres tú.
no con paciencia de esperar, sino con esa paciencia que tú colocas de persistir, de que tu camino no es fácil, Señor, de que tu camino es estrecho, pero con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a lograr llegar a esa medida, a esa estatura del varón perfecto, para tener ese afecto fraternal, para poder visitar a los enfermos, para no pagar mal por mal, sino que para hacer las cosas como tú las harías, Señor. Oh Dios, perdónanos, Señor, porque hemos sido siervos inútiles y hemos hecho lo que la carne nos dice. Hemos pagado mal con mal, y aquel que nos hace mal, pues no le hacemos bien. Pero tú nos has enseñado hoy, Señor, que qué virtud hay en eso. Virtud hay en hacerle bien a quien mal nos hace. Oh Señor, yo hoy me comprometo a ser un mejor hombre, a ser un mejor esposo. Que si mi esposa no cumple las expectativas que yo espero, yo me muevo, Señor, en ese afecto fraternal, a ser el esposo que ella desea. Gracias, Señor, porque así mi jefe no se lo merezca, yo voy a ser ese obrero, Padre Celestial, que te da honra y gloria a ti. Yo voy a ser un hombre honesto. Yo voy a ser un hombre que trabaja en pos de ti y no en pos de la carne. Gracias, Dios, por poner más amor en mi corazón por ti, porque cada día te amamos más, Señor. Gracias, Dios, por esas pruebas, porque estas pruebas nos hacen crecer. Gracias, oh amantísimo